Olvidas dónde dejaste las llaves con una frecuencia que antes no tenías. No recuerdas el nombre de alguien que conoces bien desde hace años. Empiezas una frase con total claridad y pierdes el hilo antes de llegar a la mitad. Y lo que más asusta no es el olvido en sí mismo, es la pregunta que aparece después. ¿Será Alzheimer? Quiero decirte algo que muy pocos médicos se toman el tiempo de explicar con claridad durante una consulta de 10 minutos. La mayoría de las personas mayores de 60 que sienten que su memoria está fallando no tienen Alzheimer ni ninguna forma de demencia degenerativa. Tienen alguna de las 5 causas reversibles que destruyen la memoria en silencio, que se parecen al Alzheimer en los síntomas superficiales, pero que son completamente distintas en su origen y que desaparecen cuando se identifican y se tratan correctamente, causas que no están en el cerebro mismo. Están en la sangre que lo alimenta, en el intestino que absorbe los nutrientes que necesita, en las glándulas que regulan su velocidad, en la calidad del sueño que lo limpia cada noche, en los medicamentos que tomamos todos los días, sin que nadie nos haya explicado lo que hacen a nuestras neuronas. El problema es que esas causas no se buscan de manera sistemática en la consulta médica estándar. El médico de cabecera mide la presión, pide un hemograma y un perfil bioquímico de rutina, y si no hay señales de alarma obvias como anemia o glucosa elevada, le dice a la persona que es la edad. Y la persona se va a casa convencida de que su cerebro se está deteriorando de manera inevitable e irreversible, cuando en muchos casos hay algo concreto, medible y tratable que está causando exactamente esos síntomas. Soy el doctor Alejandro Vega y hoy te voy a explicar exactamente cuáles son las 5 causas más frecuentes y más ignoradas de pérdida de memoria reversible después de los 60, qué análisis concretos debes pedir para detectarlas y cómo diferenciar esas causas del deterioro cognitivo real que sí requiere evaluación neurológica sin demora. Quédate hasta el final porque voy a darte la lista exacta de los análisis que debes pedirle a tu médico en tu próxima consulta antes de aceptar que lo que sientes es simplemente el precio de la edad. Quiero presentarte a doña Graciela. 64 años, maestra retirada en Monterrey, madre de 3 hijos y abuela de 5 nietos. Inteligente, lectora toda su vida, alguien que siempre había presumido de buena memoria. Desde hacía aproximadamente un año, doña Graciela sentía que su cerebro había cambiado de una manera que no podía ignorar. Olvidaba conversaciones que había tenido hacía apenas 2 días. Perdía el hilo a la mitad de un párrafo mientras leía. Se le olvidaban palabras sencillas, cotidianas, palabras que había usado miles de veces, justo en el momento en que más las necesitaba. Su médico de cabecera la examinó, le hizo un análisis de rutina. Glucosa, colesterol, función renal, hemograma. Todo dentro de lo normal. Le dijo que era la edad, que era completamente natural que la memoria empezara a bajar después de los 60, que lo que sentía era parte del envejecimiento normal. Le recomendó hacer crucigramas y actividades mentales para estimular el cerebro. Doña Graciela salió de esa consulta convencida de que su cerebro se estaba deteriorando sin remedio. Pasó 8 meses resignada, evitando conversaciones largas, disculpándose constantemente por sus olvidos, perdiendo confianza en sí misma semana a semana. Lo que su médico no le había pedido era el análisis de vitamina B12. Cuando finalmente se lo hicieron, el resultado explicó todo. Su nivel de B12 era de 180 picogramos por mililitro. El mínimo considerado normal es 200 y los síntomas neurológicos comienzan a aparecer por debajo de 350. Con tratamiento de vitamina B12, en 3 meses la memoria de doña Graciela volvió. Los olvidos desaparecieron. La niebla mental se levantó. 8 meses de angustia y resignación que nunca debieron ocurrir. Antes de hablar de las 5 causas, necesito explicarte algo fundamental sobre cómo funciona la memoria en el adulto mayor, porque eso va a ayudarte a entender exactamente por qué estas causas la afectan tan directamente. La memoria no es un almacén fijo donde los recuerdos se guardan como objetos en una caja.
Es un proceso activo y dinámico que requiere energía metabólica continua, niveles adecuados de neurotransmisores específicos como la acetilcolina, mielina funcional para conducir señales nerviosas con velocidad, flujo sanguíneo adecuado al cerebro y un ambiente hormonal estable. Cuando cualquiera de esos elementos falla por cualquier razón, la memoria falla, y cuando ese elemento se identifica y se corrige, la memoria se recupera. Esa es la diferencia fundamental entre una pérdida de memoria reversible y una irreversible. En la reversible, las neuronas y las conexiones entre ellas están estructuralmente intactas. El hardware está bien. Lo que falla es el entorno bioquímico que hace que ese hardware funcione. Le falta combustible, le falta material de construcción, le sobran toxinas o está siendo bloqueado por un medicamento. Cuando ese entorno se corrige, el sistema vuelve a funcionar. En la irreversible, las neuronas mismas están muriendo sin posibilidad de regenerarse. Son situaciones completamente distintas con pronósticos completamente distintos. Causa número 1. Déficit de vitamina B12. La vitamina B12 es esencial para la síntesis y el mantenimiento de la mielina, que es la vaina protectora que recubre las fibras nerviosas del cerebro y de todo el sistema nervioso. Esa vaina es lo que permite que las señales eléctricas viajen rápida y precisamente entre las neuronas. Sin suficiente B12, esa vaina se adelgaza y se deteriora de manera progresiva. Las señales nerviosas se vuelven lentas, imprecisas, se dispersan. El resultado funcional es exactamente lo que describe doña Graciela y lo que describen miles de adultos mayores con déficit de B12: lentitud mental, dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes de información reciente y esa sensación de niebla cognitiva que no desaparece aunque descansen bien. La deficiencia de vitamina B12 tiene una prevalencia de entre 10 y 15% en personas mayores de 60 años, según múltiples estudios poblacionales, y ese porcentaje aumenta progresivamente con la edad, llegando hasta el 20% o más en personas de 80 años, y es especialmente frecuente en dos grupos muy concretos: personas que toman inhibidores de bomba de protones para el reflujo, que son de los medicamentos más recetados en adultos mayores, y personas que toman metformina para la diabetes, otro medicamento extremadamente común en esta edad. Ambos reducen de manera directa la absorción intestinal de B12. Y lo más importante de todo lo que te voy a decir hoy: la demencia por déficit de B12 es reversible si se detecta a tiempo. No parcialmente reversible, completamente reversible en muchos casos. Hay múltiples casos clínicos publicados en revistas médicas de pacientes con deterioro cognitivo severo que habían sido evaluados como posibles demencias degenerativas y que se recuperaron completamente después de iniciar tratamiento con vitamina BE12. Pero hay una condición crítica: el daño a la mielina, si se deja avanzar sin tratar durante demasiado tiempo, puede volverse permanente. Por eso, el momento en que se detecta cambia todo. Si esto que acabas de escuchar se parece a lo que vives o a lo que vive alguien cercano, lo que necesitas no es resignación, necesitas los análisis correctos. Descarga mi guía de análisis para la memoria en el comentario fijado de este video. Incluye la lista exacta de los análisis que debes pedir, los valores que indican problema real y las preguntas que debes hacerle a tu médico. Completamente gratis. El análisis que debes pedir en tu próxima consulta: vitamina B12 sérica. Valores por encima de 400 picogramos por mililitro son claramente normales. Valores por debajo de 250 indican una deficiencia que requiere tratamiento activo. Y si los síntomas cognitivos son claros, pero el valor de B12 está en la zona gris entre 250 y 400, pide también que te midan homocisteína sérica y ácido metilmalónico. Esos dos marcadores son más sensibles para detectar el déficit funcional de B12, incluso cuando los niveles séricos parecen estar en rango normal. Causa número 2. Hipotiroidismo subclínico. La tiroides controla directamente la velocidad del metabolismo cerebral, incluyendo la velocidad a la que el cerebro procesa, forma y recupera información. Cuando la tiroides trabaja lento,
el cerebro trabaja lento. La memoria se vuelve más lenta para recuperar información. La concentración se fragmenta fácilmente. El pensamiento se siente como si todo ocurriera bajo el agua, con un esfuerzo desproporcionado para tareas cognitivas que antes eran automáticas. Es exactamente la misma sensación que describía doña Graciela, aunque en su caso la causa era otra. El hipotiroidismo subclínico, donde la TSH está ligeramente elevada, pero la T4 libre todavía aparece dentro del rango normal del laboratorio, es especialmente frecuente en mujeres mayores de 60 años y con frecuencia se pasa por alto. Esto ocurre porque el médico solo pide la TSH, la B dentro del rango de referencia estándar, y la reporta como normal, sin considerar que en adultos mayores ese rango puede estar artificialmente ampliado, y sin medir la T3 y T4 libre quedarían un cuadro más completo de la función tiroidea real. Ya hablamos en profundidad sobre la tiroides en el video del día 17 de este canal. Lo que quiero destacar aquí de manera específica es el impacto cognitivo, que es uno de los más subestimados. El hipotiroidismo no diagnosticado puede producir un cuadro de síntomas que imita con gran precisión el inicio de la enfermedad de Alzheimer, incluyendo pérdida de memoria episódica, lentitud mental, cambios de humor e irritabilidad, y dificultad para concentrarse o mantener el hilo de una conversación. Y cuando se diagnostica y se trata con hormona tiroidea, esos síntomas se corrigen de manera completa en la mayoría de los casos. El análisis que debes pedir para descartar esta causa, TSH, T4 libre y T3 libre. No te conformes con solo la TSH. Como vimos en el video de la tiroides, sin la T3 y la T4 libre, no tienes el cuadro completo de la función tiroidea real, y una tiroides que está fallando de manera subclínica puede pasar completamente desapercibida con solo la TSH. Causa número 3. Sueño de mala calidad o privación crónica de sueño. El sueño no es un periodo de descanso pasivo en el que el cerebro simplemente se apaga. Es el momento más activo de la jornada para la salud cerebral. Durante el sueño profundo, el cerebro consolida los recuerdos del día, transfiriéndolos de la memoria a corto plazo al almacenamiento a largo plazo. Activa el sistema linfático, que es una red de limpieza que barre las proteínas tóxicas, incluyendo la beta-amiloide relacionada con el Alzheimer, que se acumulan durante las horas de vigilia, y restaura los niveles de acetilcolina y otros neurotransmisores necesarios para que la memoria y la atención funcionen correctamente al día siguiente. Cuando el sueño es insuficiente, fragmentado o de mala calidad por cualquier razón, esa limpieza no ocurre completamente. Las proteínas tóxicas se acumulan sesión tras sesión. La consolidación de los recuerdos del día falla porque el cerebro no tuvo tiempo ni condiciones para completar ese proceso. Y el resultado es exactamente lo que muchos adultos mayores describen cuando duermen mal de manera crónica. Se despiertan sin sentirse descansados, aunque hayan estado en cama 8 horas. Durante el día no retienen bien la información nueva. Y los olvidos son notablemente más frecuentes que en los periodos cuando dormían mejor. En adultos mayores, la privación crónica de sueño o el sueño de mala calidad es extremadamente frecuente por múltiples razones que se superponen. Los cambios en el ritmo circadiano que adelantan el sueño y lo hacen más superficial, el dolor articular o musculoesquelético que interrumpe el descanso, la nicturia frecuente que obliga a levantarse varias veces por noche, la ansiedad no tratada, el uso de ciertos medicamentos que afectan la arquitectura del sueño y la apnea del sueño que en adultos mayores frecuentemente no está diagnosticada. Y el impacto cognitivo de dormir mal durante meses o años es completamente reversible cuando se identifican y se tratan las causas del mal sueño. La apnea del sueño merece una mención especial. Muchos adultos mayores tienen apnea obstructiva sin que nadie se lo haya diagnosticado porque sus ronquidos se atribuyeron a la edad o porque viven solos y nadie notó las pausas en la respiración. Cada episodio de apnea produce una microdesaturación de oxígeno en el tejido cerebral. Multiplicado por cientos o miles de episodios por noche durante meses o años,
El daño cognitivo acumulado puede ser muy significativo y muy parecido al deterioro cognitivo por otras causas. Con el diagnóstico y el tratamiento correcto de la apnea, la función cognitiva mejora de manera notable en muchos pacientes. Causa número 4. Deshidratación crónica. El cerebro es aproximadamente 75% agua. Una reducción del 2% en la hidratación corporal total produce una disminución medible y estadísticamente significativa en la atención sostenida, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento cognitivo. Eso no es una teoría. Está bien documentado en estudios de rendimiento cognitivo con y sin deshidratación controlada. Y en adultos mayores de 60 años, la sensación de sed está frecuentemente embotada o directamente ausente por cambios fisiológicos del envejecimiento, lo que significa que la persona puede estar crónicamente deshidratada durante semanas o meses sin sentir sed y sin saberlo. Si una persona mayor bebe menos de 6 vasos de agua al día de manera habitual, existe una probabilidad real de que parte de lo que siente como pérdida de memoria y dificultad para concentrarse sea simplemente el cerebro funcionando con menos agua de la que necesita para procesar eficientemente. Y la solución no requiere ningún medicamento, ningún análisis costoso y ninguna consulta con especialista. Solo requiere un hábito que se puede empezar hoy mismo. Causa número 5. Los medicamentos que dañan la memoria. Esta es la causa que más se subestima en la consulta médica y la que con mayor frecuencia veo ignorada o minimizada. Muchos medicamentos de uso cotidiano en adultos mayores tienen efectos directos y bien documentados sobre la memoria y la cognición, pero ese efecto rara vez se explica al paciente en el momento de la prescripción, y cuando la persona empieza a notar cambios cognitivos, nadie conecta esos cambios con el medicamento que empezó a tomar 6 meses antes. Los antihistamínicos de primera generación como la difenidramina, que se vende libremente en farmacias como pastilla para dormir. Los medicamentos para la vejiga hiperactiva del tipo antimuscarínico. Ciertas benzodiazepinas usadas para la ansiedad o el insomnio. Los relajantes musculares de uso crónico. Algunos antidepresivos tricíclicos. Los antiespasmódicos e incluso algunos antihistamínicos que se toman para las alergias de manera habitual. Todos estos medicamentos tienen en mayor o menor medida propiedades anticolinérgicas. Todos estos medicamentos tienen en mayor o menor medida propiedades anticolinérgicas, lo que significa que bloquean la acción de la acetilcolina en el cerebro, y la acetilcolina es el principal neurotransmisor de la memoria y el aprendizaje. Cuando su acción se bloquea de manera crónica, la memoria falla. El efecto sobre la cognición no es marginal ni teórico. Múltiples estudios longitudinales muestran que el uso crónico de medicamentos con alta carga anticolinérgica se asocia con un riesgo significativamente mayor de deterioro cognitivo en adultos mayores, y en algunos estudios ese riesgo persiste incluso años después de suspender el medicamento. Lo que debes hacer: lleva la lista completa de todos tus medicamentos a tu próxima consulta y pregunta específicamente cuáles tienen efectos anticolinérgicos y si existe una alternativa con menor impacto cognitivo. Nunca suspendas un medicamento sin supervisión médica, pero sí tienes derecho a hacer esa pregunta. Advertencia médica importante. Todo lo que hemos visto hoy es información educativa y no sustituye la evaluación médica. Si los olvidos son frecuentes, si interfieren con tu vida diaria o si acompañan a otros síntomas como cambios de personalidad, desorientación o dificultad para planificar, debes consultar al médico esta semana. Esos síntomas requieren evaluación neurológica completa y no esperar. ¿Y cómo diferencias una pérdida de memoria reversible que responde al tratamiento de su causa de una que requiere evaluación neurológica urgente? Esa pregunta es crítica. Y hay 3 señales de alarma que nunca debes ignorar, que cuando están presentes cambian completamente la prioridad de la evaluación. Primera señal de alarma: los olvidos afectan la información nueva de manera repetitiva y progresiva. Olvidar dónde dejaste las llaves una vez no es una señal de alarma. Todo el mundo lo hace.
pero no recordar haber tenido una conversación entera hace 2 horas y que eso ocurra con una frecuencia que va aumentando semana a semana es una señal diferente que merece evaluación médica sin demora. Segunda señal de alarma: cambios de personalidad o comportamiento que los familiares notan, pero la persona no reconoce en sí misma. Cuando los hijos dicen que papá está diferente, más apático, menos presente, más irritable, y el papá dice que está perfectamente bien. Esa discrepancia de percepción entre el paciente y su entorno cercano es una de las señales más consistentes en las etapas tempranas del deterioro cognitivo real. Tercera señal de alarma: dificultad progresiva para realizar tareas cotidianas que siempre fueron automáticas, manejar el presupuesto mensual que siempre administró sin problema, seguir la receta de un platillo que preparó cientos de veces, llegar a un lugar que conoce desde hace décadas. Cuando tareas que eran completamente automáticas empiezan a requerir esfuerzo consciente e instrucciones paso a paso, el cerebro está enviando una señal que no puede ignorarse. Si reconoces 2 o más de esas 3 señales de alarma en ti mismo o en un familiar, la evaluación neurológica no puede esperar semanas. Pero si lo que tienes son olvidos ocasionales, sin esas señales de alarma, niebla mental general, lentitud para recuperar información, el primer paso más eficiente no es necesariamente ir directamente al neurólogo con una lista de espera de meses. El primer paso es pedir los análisis correctos para descartar las causas reversibles. Porque si alguna de esas causas está presente y se trata, la evaluación neurológica puede no ser necesaria. ¿Y qué pasó con doña Graciela? Después del diagnóstico de déficit de B12 y el inicio de las inyecciones de cobalamina, los cambios fueron más rápidos y más claros de lo que esperaba. En las primeras 2 semanas, notó que podía seguir el hilo completo de una conversación sin perderlo a la mitad. En el primer mes, los olvidos de palabras habían disminuido de manera notable, y a los 3 meses de tratamiento, su médico le aplicó una prueba cognitiva estandarizada y el resultado fue completamente normal para su edad y su nivel educativo. Doña Graciela me dijo algo que resume perfectamente por qué hago este tipo de videos. 8 meses creyendo que me estaba volviendo loca, que mi cerebro se estaba muriendo sin remedio, un análisis que nadie me había pedido en todo ese tiempo, y un tratamiento sencillo que costó menos que una semana de crucigramas. ¿Por qué nadie me lo pidió antes? Si este video te abrió los ojos, compártelo hoy mismo con alguien que sabes que está preocupado por su memoria o la de un familiar cercano, con alguien que ya fue al médico, le dijeron que era la edad y se fue de esa consulta sin un análisis de B12, sin un perfil tiroideo completo, sin una revisión de sus medicamentos y sin ningún plan concreto de qué buscar y qué descartar. La memoria que falla no siempre anuncia el principio del fin. No siempre es una señal de deterioro irreversible. A veces anuncia simplemente que hay algo concreto y corregible que nadie ha buscado todavía. Un nivel de vitamina que nadie midió. Una tiroides que nadie revisó en profundidad. Un medicamento que nadie cuestionó. Una cama que nadie ayudó a mejorar. Una botella de agua que nadie recordó llenar. Soy el doctor Alejandro Vega. Que tu memoria funcione mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Nos vemos en el próximo video. Y cuéntame en los comentarios algo importante. ¿Alguna vez te dijeron que los olvidos eran normales para la edad sin pedirte análisis de B12, perfil tiroideo ni revisión de medicamentos? Me encantaría leerte y responderte porque esa pregunta tiene una respuesta muy concreta.